Fíjate, Doc, fíjate. Estoy nervioso. Amigos, esta semana es un honor para nosotros tener al señor Jesús Fix Barrera. Un aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos todos? Bienvenido. Gracias, gracias. Chido la pandilla. Yo creo que lo topan muchos de Soldier, de We Believe, frontman, baterista y humano, ¿no? Es humano el Fix. Cuéntanos Sí. un poco de cómo llegas a este pedo. En varias entrevistas ya estuviste que en Todo es Rock y en una escrita, ¿cómo se llama ese bro que entrevistó? Un perfil de Instagram, se llama Hombro con Hombro, por ahí. ¿Con En la pandemia hicieron un par de entrevistas ahí para publicar de la banda de la diferente escena de la República, ¿no? Pero bueno, para empezar, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto y pues, ¿cómo llegué? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegas? Está bien interesante el que es de hombro con hombro, digo, lo leí, Sí. está bien chido, pero igual, si puedes resumirnos, porque es bien curioso cómo de repente han venido güeyes de otras escenas o que les gustan otras cosas y casi siempre es bien similar cómo llegamos al graffiti, al skate, al hip hop, al hardcore, al punk. Entonces está interesante conocer tu historia. Sí, fíjate, precisamente ahorita que dices eso, es muy similar a la historia de el Misa y de otros invitados que han tenido aquí, del buen Harto. Yo, básicamente, pues creo que desde primaria empecé a escuchar por ahí el rock. Desde más chico, por mi papá, en la casa escuchaba The Doors, los Beatles, Creedence, cosillas así. Y ya en la etapa de la primaria empecé a escuchar rock mexicano por compañeros de la escuela, mi hermana, posteriormente por igual conocidos y eso empecé a escuchar a The Cure, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, y así poco a poco hasta yo creo que en la secundaria fue cuando por un amigo que patinaba ahí en Álamos, se llama Poncho, vivía ahí en la colonia Las Hadas, a un ladito de la pista de patinar. Él conocía a gente de ahí del círculo del skate y él llegaba con los cassettes de punk, de metal, de todos los géneros ya más underground, ¿no? Y por él fue el que empecé a escuchar algunas bandas como Los Crudos, Napalm Death, empecé a escuchar en algo de new metal, Korn, Deftones, cosas así. Y por él también, por ahí estábamos como en segundo de primaria, algo así. Yo tenía como 13 años y él conocía a Choco, el Choco que todos conocemos, lo conocía de ahí de la pista a patinar, yo creo, y nos invitó a una tocada de cross que hubo en La Cañada, en el famoso Piojito, el balneario Piojito, y ahí fuimos a ver creo que eran Fallas del Sistema, Moda Ridícula, Vida, todas las bandas acá de la vieja escuela del punk rock o hardcore punk que había aquí en Querétaro, ¿no? Y ese fue como mi primer acercamiento a todo esto. ¿Es el primer show al que fuiste? Sí, éramos unos squinkles, ¿no? Teníamos como... también iba Jorge Huaste, el vocalista de Solier, el vocalista de Solier. Éramos así como los mejores amiguillos, Poncho, Huaste y yo en secundaria. Y fue por lo menos para mí fue mi primer show. Para ponernos un poco en contexto, digo, antes yo me tocó mucho después, pero las distancias antes se me hacían bien largas, güey. ¿Desde dónde llegaron? ¿Tú dónde vivías y llegaste hasta la Cañada? Güey? Yo vivía en Sauces, no recuerdo, creo que nos vimos por ahí. Yo y Jorge Huaste vivíamos muy cerca, él en Insurgentes, yo en Sauces. Por ahí nos vimos y fuimos hasta el Cerrito Colorado, donde se juntaba el Choco con su pandilla. Y de ahí creo que tomamos autobús al centro y otro de ahí a la Cañada. Y una parte caminando y así. Porque sí eran recorridos largos, Sí, ¿no? sí, Antes era, yo me acuerdo, yo de morro era, la Cañada era como que, ay, güey, pues vas a ir acá, ¿no? Al otro lado. Sí, de hecho, ya después, cuando ya tendría yo
16, 17 años, igual seguíamos yendo a tocadas allá en la Cañada, sobre todo de punk. Y había veces de que pues, terminaba tarde y no teníamos para el taxi y era caminar de ahí hasta Satélite, Sauces. Era una caminata como de 2 horas y media, 3 horas en la madrugada. Querétaro, Sí, literal. sí. Chido. Sí, y ya después de esa tocada, fíjate que terminamos la secundaria, como que cada quien agarró para un rumbo diferente. Y en la prepa yo empecé con la onda del graffiti y del tagger. Empecé a pintar, iba en una prepa que estaba ahí en la avenida Primavera y ahí empecé a conocer a banda de ahí de la zona de Primavera, el Tepe. Posteriormente, no recuerdo ni cómo, pero conocí a Owe, es un amigo que está ahorita en Los Ángeles. Pero creo que a ellos los conocí por Wilchis. Wilchis es un güey tagger acá, pues, era de los más rifados del crew KST, ahí a mediados de los 90 finales. Y por él conozco a Owe, conozco a Jaco, el ex vocalista de 24/7, y empecé a juntarme con ellos. Empezamos a juntarnos en la zona de allá de Satélite, la calle Lluvia, porque ellos empezaban a armar una banda creo que fue la primera banda ya como tal de hardcore, así como, un poco más influenciado por la onda de California y sobre todo el New York Hardcore. Era una banda que se llamaba Fat Cap. Sí, como que Llegaste a escucharlo. historias lejanas. Sí, fíjate, ahí había dos vocalistas, uno era Jaco, el vocal de 24/7, y el otro era Carlos, que cantaba también en una banda después que se llamaba Infamia, que también era hardcore, Sí. tocaba ahí Agus, Rotrista Wiggly, y ellos traían una onda así como de hardcore con rap, muy al estilo de Downset, Biohazard, y traían ondas así relacionadas con el graffiti, ¿no? Porque todos veníamos de ahí, el nombre sí, como dices, Farca, estaba relacionado con eso. Ellos ensayaban en un departamento en los condominios de Satélite que están allá frente a la iglesia. Le llamaban el hogar de Pony. ¿Por qué? Por la caricatura de Candy Candy, parece que había un albergue que se llamaba el hogar de Pony, ¿no? Así. Y así lo bautizaron. Y ahí creo que también ensayaban, no recuerdo si Moda Ridícula, Vida, algunas bandillas de punk. Ahí también ensayaron un tiempo ellos. Cada banda tenía como un cuarto para ensayar. Y pues ahí nos la pasábamos luego en ese departamento o a unas cuadras, en la calle Lluvia. Ahí vivía Carlos Guayabo y varios amigos que igual formaban parte del grupo en ese entonces. Y ahí siempre estábamos en esa calle, ¿no? Contexto, ¿como qué año era este pedo? Como 95, del 95 al 97, por ahí. Hace unos 30 años. Sí, cabrón. Poquito. Sí, fíjate. Entonces fue por eso que llegué ahí y pues creo que de ahí se formó como ese grupo de amigos, de donde después se deshace Fat Cat y sale otra banda que se llamaba H-Bomb, que era Carlos el Guayabo con Jaco y Juanca, que tú lo conoces bien, ¿no? Sí. Un skater acá de la vieja escuela. Y también Carlos, el otro vocalista de Fat Cap, hace Infamia con Agus. Por ahí estaba, creo que, Gil en la guitarra. Y un tiempo también el Spin tocó con ellos. Entonces, de ahí como que empezó a hacerse la escena del Querétaro hardcore, ¿no? En esa época de finales de los 90, sí. Sí, yo creo que H-Bomb y Fat Cap ha de haber durado poco tiempo, por ahí del 96 al 97. Y luego H-Bomb y Infamia, a partir como de 98 al 2000, más o menos. Regresando un poquito a Fat Cap, ¿llegaron a tocar en vivo? Sí, llegaron a tocar varias veces aquí sobre todo creo que en Carrillo era donde también se hacían, o era La Cañada o era Carrillo, siempre las tocadas de punk.
y por lo regular tocaban con vida, fauna nociva, moda ridícula, era... O sea, era más Show. mezclado. Sí, sí. ¿Qué más se metían? Porque digo, no nos tocó, pero solo era punk o crusty hardcore o metían ska o madres. Estaba... De repente llegaba a tocar Everest Sleep, o ya es que era una onda también como más punk rock, o tuvieron un proyecto de ska antes. Los Arre Lulu. Arre Lulu también ellos llegaban a tocar ahí. Otras ocasiones se llegaron a hacer tocadas aquí en Paseo Constituyentes. Después de la magisterial había un deshuesadero de autobuses y trailers. Antes de la deportiva de Sí, la sí, UAP. mucho antes. Está la deportiva, antes está la colonia Cruz de Fuego, y antes de Cruz de Fuego eso era un desguazadero y ahí hubo un par de tocadas. Ahí llegó a tocar Richmond con una banda de grindcore que se llamaba Red Dog, una cerveza, sí. Y ahí cantaba Santiago, que es ahorita vocalista de una banda que traía Razor Bread. Este chavo ahí también cantaba desde ese entonces también. Oye, por lo que nos ha contado así Julio, el Nisa, varias pandillas que topamos, cuando hacían esos shows era como lo que había para los jóvenes, o sea, como, o tenías que ser muy under para ir, o ibas y era así como que ahí estaban todos los jóvenes de Querétaro. Pues digo, no todos los jóvenes, ¿no? Ajá, Pero sí, lo que eran como las escenas underground, o sea, si eras skate, skate, tagger, metalero, punk, todo eso, pues sí, la mayoría luego coincidíamos ya sea en tocadas o hasta en fiestas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que Choco hacía fiestas de cada rato ahí en su casa en Cerrito, Colorado, y pues llegaba gente de todo. De todo Querétaro. Y era como, pues, no había tanto movimiento, o sea, porque probablemente todos teníamos demasiado tiempo libre, no había redes sociales o internet, no nos habíamos distanciado tanto como ahora, ¿no? Pero, ni había tanta gente. Aparte también era como una escena pues, joven, ¿no? Probablemente ahorita hay algo similar, pero yo ya no me entero porque ya estoy viejo y tengo trabajo. Órale. Pero sí era como mezcladón de todo, ¿no? Un poco. Creo que nunca hubo así como muchas bandas de todos los géneros, pero sí ya esa época de finales de los 90 ya empezaba a ver así, bueno, por ejemplo, pues de metal siempre hubo bastantes bandas o bandas ya que llevaban mucho más tiempo, ¿no? Como Disco. Ellos yo creo que empezaron desde principios de los 90, ya llevaban más tiempo. A lo mejor el metal era un poquito más accesible o no sé. Sí, yo no entiendo ese fenómeno, pero siempre es como a donde vayas, como que el metal es más sí, es más popular, ¿no? Como que tiene mayor cantidad de gente adepta. Como que es más fácil llegar al metal. No sé cómo ni por qué, pero siempre como que siento que es más fácil que un morro sea metalero o que empiece a escuchar otras cosas. Pero bueno, eso fue ya Fat Cap, Infamia, H-Bomb. ¿Estos cuánto duran? Pues igual creo que no. Edgemont duró poco, yo creo que a lo mejor unos 2 años, como del 98 al 99, 2000. Infamia sí duró un poquito más, como hasta el 2004 probablemente. Infamia los llegué a ver una vez. Sí. Una vez que entré a ver Escape. Órale. Estuvo raro porque estábamos un chingo de gente afuera, ¿no? Sin qué hacer. Y un vato, según yo le decían el bruja, era acá un punk. Empezó a patear la reja. Así, y de repente se abrió. Y ahí vamos como todos, más de 200 güeyes para adentro. Sí alcancé a ver el Infamia ahí. Pero que esto yo creo habrá sido 2004. Sí, más o menos yo creo que fue de las últimas veces que tocaron por ahí, pues, fue Fatka, por ejemplo, nunca grabó nada, pero Edgemont por ahí hay un demo de 3 canciones. Y Infamia grabaron dos LPs por ahí con el
chavo Pastas, ¿no? El que tocaba en Corcholata. Grabaron un par de disquillos con él, nada más que pues, yo creo que les ha dado flojera subirlos a YouTube o alguna plataforma para que la gente los escuche, pero estaría chido ¿Quién lo tendrá? que los suban. Pues los miembros de Infamia, yo creo que Agus o Carlos, el vocalista, deben de tenerlos por ahí. Yo tengo creo que por ahí unos MP3 igual. Si nos dan chance los subimos luego para que la gente conozca lo que se hacía acá en la antigüedad. Oye, pero bueno, ya para esas épocas de que tocó con Escape Infamia, ya hacían shows, ¿no? De hardcore. Sí, ya Ya muy específico. de hecho, desde por ahí del 97, 98, 99 se llegaba a hacer a lo mejor unos 2 shows al año, por ahí una ocasión aquí en la colonia, creo que es Lindavista, en el Salón Maxey. Simón. Ahí una ocasión trajeron a AK-47, a Gula, a Fon People, sí, también estuvo ahí. Hubo un par de tocadas ahí, y digo, las tocadas en Perrillo, pero sí, ya desde finales de los 90 ya empezaban a hacer shows de hardcore, sobre todo revueltos ahí con algo de ska o de punk rock. ¿En qué momento empiezan ya? No sé si alguna vez se adjudicaron o ya dijeron, bueno, somos el Coaches. ¿En qué momento nace eso? Pues creo que fue precisamente en esos años del 97-98, que te digo que hicimos como ese grupo de amigos que nos juntábamos allá en satélite, sobre todo, ¿no? Y pues ya creo que todos traían así como influencias de haber escuchado punk, rock, metal, esto y lo otro, pero ahí fue cuando como que todos nos empezamos a clavar más en el hardcore. Sí, ya sea Owe o cualquiera de la bola que tenía chance de ir a Ciudad de México al Choco, ya traían cada vez más material, ¿no? Ya en el Choco cada vez llegaba más hardcore de, este, de los distribuidores que había ahí. Entonces ya fue cuando como que tomamos esa bandera del Pro HC y empezó a salir los shows con el logotipo y todo eso. Y era como el crew, nos sentamos ahí. Pero para ese entonces tú todavía no tocas. No, con Edgecombe toqué un par de canciones, un show que tuvieron en el Alicia, los invitaron, y por ahí Gus, que era su baterista, no podía ir, entonces otro cabrón y yo, Josué, que le dicen el Never, él y yo más o menos tocábamos la guitarra y nos dijeron, pues apréndanse las rolas, pero faltaba una semana, entonces nos las dividimos mitad y mitad, y yo toqué unas y otras, pero no tenía yo como una banda ni planes de, hasta como el 2000 más o menos empecé con Carlos a planear hacer una banda, y a finales empezamos ya a armar el primer proyecto, que era Sacrificio, se llamaba. Sí, por ahí tengo creo que unos demos en cassette que grabamos así con una grabadora. A ver si puedo digitalizarlos. Está feo, pero digo, pues para que sepan. Es el registro, ¿no? Sí. Acá de lo que estaba pasando en ese entonces. Sí, ya fue como finales del 2000 o principios del 2001 que empecé mi primer proyecto con Carlos. Igual un par de meses después, yo creo que empezamos a lo mejor diciembre del 2000, enero del 2001. Y en marzo, abril, me encuentro a Jorge el Weston, y teníamos ratos invernos, ¿no? Desde que salimos de la secundaria. Me lo encuentro y empezamos a platicar y le empiezo a contar que estaba haciendo una banda y no sé qué, y me dijo, yo también quiero hacer una. Y me dijo, invítame al ensayo. Y llegó con un amigo suyo y, que tocaba la guitarra, y yo estaba aprendiendo a tocar la batería. Fue cuando hicimos Tregua, lo que después fue Soldier, más o menos en 2001. ¿Quiénes eran Tregua? ¿Waste, tú? Waste en la voz, Daniel, que creo que era creo que era amigo, conocido. Waste tenía amigos de ahí de la prepa, o del tecnológico, y él era amigo de sus amigos, y alguien se lo presentó por ahí, ¿no? Entonces fue este chavo Daniel. Y Diego, un cabrón que le dicen el Bulldog,
Ah, sí. Él tocaba el bajo. Él era también de ahí de Lluvia, fíjate. Digo, él era un par de años más chico que nosotros, cuando nos juntábamos ahí en Lluvia, en la casa de un cuarto que se llamaba Iván. Ahí todos los fines de semana nos poníamos borrachos, ¿no? En su casa. Su mamá se iba a trabajar a Mealco y nos dejaba la casa sola. No, vivían a Mealco la señora, su familia. Salía el viernes de trabajar y se iba a visitar a la familia, ¿no? Entonces teníamos casa sola todo el fin de semana. Chido. Y Diego era un chavito así, adolescente, ¿no? Que poco a poco ahí se fue como juntando. El Doc, baterista de Kickdown, también cuando nosotros hacíamos nuestras borracheras ahí en Lluvia, el Doc tendría 11, 12 años, así. Digo que a lo mejor nosotros yo, Guayabo, José teníamos 15, 16 años y ya estábamos de ebriagos y el Doc tendría como 12 años y pues, nos veían ahí como que les llamaba la atención y poco a poco ahí se fueron acercando y ya, ajá, y de ahí salió era el grupo de amigos, ¿no? Que muchos vivían ahí, otros llegábamos de otros lados, pero ahí fue donde empezamos a correr y a hacer todo eso. Al norte de la ciudad. ¿Cuánto tiempo dura Tregua? Tregua como tal, digo, empezamos a hacer canciones 2001. Guayabo entra a finales del 2001. Digo, estábamos con Sacrificio al mismo tiempo. Ahí en Sacrificio Josué Never tocaba la batería. Alex tocaba el bajo. Guayabo la guitarra y yo la voz. Alex, ¿quién Alex, y que después cantaba en Funeral of Silence. De hecho, por ejemplo, Sacrificio queríamos hacer algo así como con influencias de metal. Okay. Ajá, sí. Empezábamos, finales de los 90 empezaron a salir algunas bandas que nos gustaban mucho y queríamos hacer algo así similar. No se dio, dimos por muerto Sacrificio y Guayabo se integró a Tregua. A principios del 2002 fue que le cambiamos el nombre a Soldier. O sea, básicamente nos quedamos con las mismas canciones, pero nada más cambiamos el nombre, sí. Y creo que salió Daniel de la guitarra y se quedó solo Carlos. Y ya empezamos a grabar el primer EP que sacamos con Soldier. Chingón. Oye, y para todo esto, 2001, 2002, ¿ustedes ya tenían como contacto o amistad con otras bandas de otras ciudades? Algo, pues digo, desde el finales de los 90, cuando se empezaron a organizar los primeros shows aquí, que venía AK-47 o Gula, pues ya se tenía ahí una relación. Empezamos a conocer a lo que era el DFHC, ¿no? Todas las bandas que grabaron ese cassette del Tenochtitlan Hardcore. Por ejemplo, a finales del 97 viene Agnostic Front a la Ciudad de México y estuvieron 2 fechas en noviembre del 97, no miento, 99. No recuerdo. Ya no recuerdo. Pero sí, a finales de los 90 viene Agnostic Front, 2 fechas allá a la Ciudad de México en un Rocotitlán y nos fuimos, yo fui las 2 fechas, entonces ya desde ese entonces llegábamos a la casa de Cuyo, el guitarrista de Knockout. Va. Y en ese entonces pues él tocaba en una banda que se llamaba Street Down. Street Down. Ajá, Street Down era de las bandas que grabaron el Tenochtitlan Hardcore. Y digo, ahí en su casa de él tenían como un cuarto, así como una especie de garage o un sótano. Y ahí ensayaban todas las bandas de ese Tenochtitlan Hardcore, ¿no? Entonces ahí empezamos a conocerlos a ellos. Por ahí a lo mejor en el 2000, yo conozco a Valmiki de Decisión Personal. Y a través de él empecé a conocer igual a más gente, ¿no? Él me compartió el contacto, por ejemplo, de Jaime, el bajista de Nuestra Sangre de Tijuana. Y ya desde esa época, del 2000 y eso, empecé a escribirme con Jaime al principio por cartas así de postales y ya después por correo electrónico, ¿no? Antes de que hubiera redes sociales, nada más era el correo. Entonces de ahí empecé a escribir con ellos, con Jaime de Tijuana, en que hubiera sido 2001, vino a tocar
aquí Nunca Más, de Guadalajara. Igual, pues creo que la mayoría de bandas de otros estados de la República, como más hacia el norte, muchos de ellos el puente fue Valmiki, ¿no? Por su fanzine, y porque él pues andaba movido así, consiguiendo entrevistas, todo eso. A través de él, conocimos a Nunca Más de Guadalajara, vinieron a tocar aquí a Querétaro, se quedaron conmigo y empezamos a hacer igual una amistad muy chida. Chido. Y pon tú estos shows donde los armaron, así de Nunca Más. Esa vez Nunca Más vino a un lugar que se llamaba El Fuerte, que está frente al auditorio Josefa, ahí en Constituyentes. Creo que ahorita es como un cachanilla o algo así. Atrás, ¿no? En la parte de atrás, ajá, estaba ese lugar y ahí llegó a haber varias tocadas buenas o grandes, ¿no? Donde llegaba un chingo de gente. Esa vez vino Nunca Más también una banda de la Ciudad de México que se llamaba DEA, Desaparecidos en Acción. Era como un poquito más metalerona, pero con miembros de bandas de hardcore de las que había en el Tenochtitlan. Después hicieron ese proyecto como más metal y así. Y vino también esa vez Street Down, la banda que tenía Cuyo, que está en Knockout. Son varias bandas, pero no las recuerdo todas. Ahí tocamos una de nuestras primeras veces con Tregua también. Oye, y pon tú, cuando hacían estos shows, llegaban ahí al fuerte y queremos hacer una tocada, güey. Como el conecto. Y los señores me decían así, pinche ruidero acá, ¿no? Pues no, digo, básicamente casi siempre eran lugares que eran como poco concurridos. Porque pues, ya lugares donde a lo mejor tenían como eventos que cada 8 días les llegaba mucha gente, pues obvio no te iban a prestar el lugar, ¿no? Tenía que ser como lugares que apenas empezaran o que ya tenían como los dueños el gusto por la música alternativa y lo prestaban, ¿no? Como para darle un espacio a otro. Ese lugar estaba chido y estaba grandote, ¿no? Sí, estaba muy, muy grande, pero... Yo llegué a ir ahí, creo que una vez tocó Gula, CP Hell, no sé qué otras bandas. No fue la vez que vino una banda de Los Ángeles que se llamaba Subsistencia. No recuerdo. Es que una ocasión ahí también vino una banda de Los Ángeles que se llamaba Subsistencia, que eran la mayoría de chicos de origen mexicano, latino, y traían una onda de hardcore, pero con instrumentos prehispánicos, así el palo de lluvia y cosas así. No, de eso sí no me acuerdo. Estuvo bueno también. El Fuerte. Está bien verga ese nombre, ¿no? Al Fuerte. De latas de chiles. ¿No? Y para todo esto graban con... Creo que yo llegué a ver no sé si era su primer disco, su primer cassette, en Maicos. De Soldier. Soldier, no. Quien grabó con Maicos Records fue Infamia. Y lo sacaron en cassette, su primer grabación. Era un cassette que se llamaba Odios Fomentados, creo. Ajá, nosotros con Soldier grabamos en el estudio, bueno, no era estudio, era la casa del cuarto de Lolo, el vocalista de Corcholata, una banda de metal. Con él grabamos nuestro primer disco y lo saqué yo. O sea, tardó un chingo en salir, lo grabamos en mediados del 2002, algo así, y el disco salió hasta el 2004. Porque, sí, fue un chingo. Lo que pasa es que yo quise hacer el diseño y quise hacer la maquila del CD, estamos en CD. Entonces, pues no estudié diseño, ni sabía usar una computadora. Y tenía una prima que ella sí estudió diseño gráfico y en ese entonces vivía aquí en Querétaro con mi hermana. Y ya me le pegué a ella un poquillo y me empezó a enseñar a usar el CorelDRAW. Y ya con eso lo estuve haciendo ahí poco a poco y luego a juntar dinero para la maquila del CD, porque en ese entonces no te maquilaban menos de 1,000 piezas. Entonces tardamos un rato en poder sacar el CD. 2 años. Sí, casi 2 años. ¿Qué portada es esa? Fíjate, la portada es una mano, creo que es la mano de Guayabo, sosteniendo una granada. Es forjado en... Se llama Tras Líneas Enemigas. Tras Líneas Enemigas. Ajá,
Guayabo creo que sus abuelos eran militares y por ahí consiguió una granada así desactivada y él tenía un amigo creo que de toda su vida de secundaria, prepa, eso, que se llamaba Francisco y él estaba empezando a la fotografía. De hecho, muchos años duró ahí en Plaza del Parque tomando las fotos de Santa Claus y todo eso. Ah, Pero bueno. aparte hacía fotografía por su cuenta, ¿no? Entonces él nos hizo paro ahí con las fotos para las fotos de la banda y la de la portada del disco. Chido. Sí, Pero ya antes de, o sea, grabaron, tardó un chingo, y en el Inter ya se estaban moviendo, ¿no? Ya salían a... sí, ya desde, ¿qué fue? Desde el 2002 más o menos nos invitaron una ocasión a tocar a la Ciudad de México en el Alicia. Estamos ahí con Nunca Más, Después del Odio, varios. Y igual por esas fechas ya empezamos a ir a Guadalajara también. Un par de veces fuimos a Guadalajara. Ya, yo creo que para el 2004 sí ya andábamos mucho más movidos porque eh, a la vez también ya habíamos empezado el proyecto de Funeral of Silence. Ya. Lo que habíamos querido hacer con Sacrificio no se dio y Alex y Daniel lo empezaron a planear acá por su parte y me invitaron a mí a la batería y a Carlos al bajo y empezamos a hacer el proyecto de Funeral of Silence. También con ellos fuimos varias veces a Ciudad de México. A bien ver ese Solamente. proyecto. Se puede decir que es como la primera banda de metalcore de Querétaro, ¿no? No sé si haya sido la primera, porque también por esas fechas empezó Enough Has Been Said. Sí, también ellos, yo creo que probablemente ellos han de haber empezado, morros, ¿no? ellos han de haber empezado a lo mejor 2004, 2005 y Funeral of Silence como 2003, 2004. Sí, Enough estaban muy, muy chavillos. Sí, porque son Un como de par mi de años. edad. Osby, el Darío, Sí, su sí, banda. En el 2003 tenía 15 años, sí, 14. sí. Sí, yo creo que ellos más o menos andarían en 2005, andaban en sus 17, 16, 17, 18. ¿no? Sí. Por ejemplo, a Cano, también 2001, 2002, nos invitaron a tocar una fiesta ahí en la colonia San Panchito. Yeah. No sé a quién invitaron o cómo fue que llegamos ahí, creo que a Huasca, nos invitaron a algo así. Y fuimos a tocar esa fiesta y estaba tocando una banda que tenía Cano con su hermano, así una onda más de rock alternativo, no recuerdo el nombre de esa banda, pero Cano tendría también como 14 años o algo así, muy, muy chavito. Uh-huh. Después de esto, surge como un boom de los shows, metalcore y de hardcore, que recuerdo que yo iba y decía, no mames, un chingo de gente, güey, 100, 200 personas, ¿eso como qué año fue? Yo creo que debe haber sido como del 2005 al 2010, más o menos, 2009. ¿Cómo surge ese fenómeno que me decías de repente todos? O sea, hay un chingo de bandas, un chingo de gente que asiste, era así como una, se nota. Pues no sé si habrá sido por la apertura al internet y que ya nos llega, pues digo, a todos los chavos, a la juventud les estaba llegando más fácil la música. En Estados Unidos, digo, ya se venía del boom como del punk rock o el pop punk a mediados, finales de los 90 y a través de ese, pues a lo mejor muchos conocían a Offspring, a Green Day, y a través de esas bandas empezaron a escuchar a lo mejor a Bad Religion, a NoFX, otras bandas, ¿no? EFI, ¿no? Ajá, EFI también. Como estaba en mediados del, no sé, 2005, 2000, mediados de los 2000 de esa década, fue el boom del screamo, metalcore, toda esa onda también, y se hizo muy popular el emo, ¿no? Y ya ves que había en Plaza de Armas se juntaba así un mundo de chavillos de eso, como que toda esa oleada de esas bandas pues hizo que llegaran a los shows de hardcore, de metalcore, ¿no? Porque estaba algo relacionadas, ¿no? Con todas las bandas que escuchaban los chavillos. Me acuerdo que veía los flyers y era un puño de bandas, o sea, un show eran como 12, 10 bandas. Sí, aparte,
Yo creo que también ha haber sido como la etapa que estábamos viviendo la mayoría de bandas en México, de que estábamos, la mayoría ya iban terminando a lo mejor sus carreras, o estaban estudiando sus carreras, no tenían una responsabilidad muy grande y podían viajar, venían muchas bandas de fuera, venían bandas de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, Ciudad de México, de todos lados, ¿no? Y entonces, pues eran bandas que pues, tenían el recurso y las ganas de viajar y todo eso. Y igual los que estábamos aquí, pues también salíamos mucho a otros estados. Teníamos el tiempo y el dinero para estar organizando shows cada rato y todo eso. Entonces, yo creo que haber sido esa época lo que motivó que hubiera tanto movimiento, ¿no? Tanto la apertura de Internet como la etapa que estábamos viviendo, la edad en la que estábamos, que no llevábamos tantas responsabilidades, no teníamos que mantener una casa, cosas así, ¿no? Y salieron un chingo de bandas, ¿no? Creo que Ringside. ¿Y qué otras bandas había así como estilo? Pues, por ejemplo, lo que ahorita es Kekten, empezaron un proyecto que se llamaba Ringside Sí. con mi hermano Manuel, creo que estaba Bobby, Bert, y no recuerdo quién tocaba la batería, no sé si ya estaba el Doc, pero estaba esa banda, estaba una banda creo que se llamaba Resistance, era una onda como Hardcore Straight Edge. Fueron varias, no, ahorita no recuerdo de todas, pero sí fue una época donde había, y muchas veces era de una banda, se peleaban, se dividían y hacían otras dos, ¿no? También en esa época, por ahí, principios de mediados de los 2000 salió Psystick, Hero Children, Hero Children, sí, cierto. no recuerdo la banda que nos decía ver, Bene, estuvo con Jersey. Esa, ¿no? Hero Sí, Children, Hero creo que sí, Children. Hero Children. Sí. Pero sí me acuerdo. Sí, pues Unos showzotes, ¿no? eran varias bandas las que había. Aquí estaban con Soldier, llegaron a tocar con bandas de fuera, DF muchas veces, como los Bien Flyers. Sí, con Soldier, fíjate que pues llegamos a tocar, nos invitaron varias veces a abrirle a bandas que venían de fuera, como First Blood, con Terror, con Agnostic Front, con Hundred Demons, Marauder. O sea, también como que fue la época en donde empezaron a llegar muchas bandas de Estados Unidos para acá. Y yo creo que ya empezaban a ver, pues digo, Sí, a lo mejor por lo mismo de la comunicación que había ya con el internet, empezaron a ver que ya había más movimiento, ¿no? O sea, cuando Agnostic Front vino en los 90 fue porque el argentino que les hizo un tour por Sudamérica tenía 2 fechas libres y creo que mm, hizo el show aquí en México para ver qué pasaba, pero realmente no tenía. no había como un estudio así, ay, ahí sí Ajá, hay banda. o sea, no fue hecho por un promotor de aquí que dijera quiero traer esa banda y sé que va a ir gente, ¿no? O sea, fue un promotor argentino que tenía una disquera que se llamaba, creo que era Pink Floyd o algo así, Pink Head. Él hizo un tour por Sudamérica y le quedaban fechas libres y se le ocurrió hacer México para ver. Chido. Y hablando de promotores, ¿en qué momento entra a la vida de Querétaro con tu René? ¿O en qué momento empiezan a trabajar bandas ya como de talla chida al pueblo? Creo que René, el primer show que agendó aquí en Querétaro, eh, yo no lo hice, creo que lo hizo entre Jaco y varios más de los 24/7. Fue el show de Dead Before Dishonor en un bar que estaba en Bernardo Quintana. No recuerdo el nombre. Yo esa vez no estaba aquí en Querétaro, no pude ir, pero creo que sí fue el primer show que el Fuerza Booking agendó aquí. Después de eso, creo que no había agendado nada hasta como 2012. Estaba, estaba yo creo que trabajando, no, 2011 estaba yo trabajando en Mérida y pues me estaba yendo bien, me estaban pagando bien. Y me escribió, me dijo, oye, ¿qué onda? Tengo
No Turning Back y necesito tanto y ya agarré la fecha y lo hicimos ahí en el Black Dog, ¿no? Fue ahí en Bernardo Quintana también. Sí, y a partir de ahí, ya sea conmigo o contigo, con Héctor Luis, otros promotores, ha estado dando fechas aquí. Yo pensé que era como de antes, pero aquí fue como 2011, 2012. Es que pasó un largo tiempo desde el show de Death Before the Summer, que ese ha de haber sido a lo mejor, no sé, como 2008, ¿por ahí? Hasta 2012, 2011. ¿En qué año fue Rotting Out? No, Creo que sí fue la primera vez que lo vi. Así que lo ¿sí? vi que. ¿R&B? Probablemente como 2012, 2013. 2012, Sí, 2013. más o menos. Sí, ya. Sí, ya tiene un Ya. ratillo. Antes de él, ¿quién llegaron a traer a bandas acá? ¿Quién los jalaba? ¿Quién del extranjero? Pues mira, yo creo que eran muy pocos. Sí, sí, a través de él fue que se hizo como más constante el movimiento de bandas. Porque antes de él, por ejemplo, creo que había un chavo en Tijuana que creo que fue el que metió a René en todo esto onda del booking. Con él empezó. Se llamaba, creo que Dino, era un chavo como cubano, americano, algo así. Cantó en la banda esta de Nuestra Sangre y él también empezó como a generar algunas fechas. Pero por lo regular casi siempre era jalaban fechas a Tijuana nada más, ¿no? Por el costo de los vuelos, todo eso, pues ahí de San Diego les bajaban. Pero antes de eso era como más raro. No recuerdo ahorita muchos eventos antes de, por favor. Con tú estos que dices que tocaban con instrumentos prehispánicos, ¿cómo llegaron a creer? Yo creo que ellos no era que vinieran con algún O sea, ellos, agente de booking o algún manager, ¿no? Sino eran bandas más autogestivas que solitas iban buscando así de boca en boca las recomendaciones y quién les hiciera el show. Y así era como venían la mayoría. chido. La Tour Live, Sí. no hace falta. Oye, y conexión del DF, porque me acuerdo que también a cada rato venían así, no sé si esa es la sesión de ustedes, que venía el Picking Up the Pieces, el Sankin Pankin y eso. ¿Ustedes tenían algo que ver en esos shows? Yo no. Entonces de esos no, tú no tenías Yo nada. como tal, sí, no, la organización no. Muchos shows aquí luego los organizaban por parte de, ya sea Jaco de 24/7 o gente de la banda de Carrillo, Moda Ridícula, todos ellos también organizaban shows, ¿no? Por ejemplo, creo que fue entre todo ese colectivo de Moda Ridícula, Vida, Fauna Nociva, que en el 99 organizaron el show de Crudos. El segundo show, porque el primero yo no fui, yo estaba muy escuincle, ni me enteré, ¿no? Creo que el primero fue como en el 96 o algo así. Y en o 94. ¿Cuál es la que hicieron, creo que en las canchas del museo? El 99. ¿99? Sí, en el 99. ¿Y qué tal? Fue un desmadre. O sea, sí, estaba lleno de gente. Vino gente de diferentes estados, porque creo que esa vez nada más tocaron como Guadalajara, Ciudad de México, y no fueron muchas fechas. Entonces llegó gente a lo mejor de Guanajuato, Michoacán, de San Luis Potosí. Estuvo muy cabrón. Estaban llenas las canchas de ahí del museo de la ciudad. Chido. No me acuerdo, estaba en una entrevista, creo que era de Omar Records, que justo estaban diciendo que como que es muy difícil ahora hacer un show, reunir a los crudos, porque se haría un desmadre, ¿no? Sí. Pinche banda así legendaria acá, pasada de lanza. Sí, y más recientemente como que las nuevas generaciones que están llegando al hardcore punk son como más allegadas a ese tipo de bandas, ¿no? O sea, Sí. como más crudas, una onda más también como más con temática más política, más anarquista. Ajá, entonces sí,
Sí, estaría muy cabrón. sí, Quién sabe si se presten ellos, ¿no? Pero estaría muy chido. crudos, ¿no? Yo creo que es la banda que la mayoría los atrapó. Digo, por lo menos aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, digo, todos escuchábamos bandas de metal o de hard rock, punk en inglés, en otro idioma, y escucharlos a ellos en nuestro idioma y con la temática que manejaban, fue lo que hizo que la mayoría nos identificáramos con ellos, ¿no? Chido. Eh, ¿En qué momento, o bueno, cómo es que llega el momento del We Believe? O sea, ¿cómo se llega a esa parte? Sí, a ver si no estoy mal, pero antes eran los aferrados, ¿no? Pues, Ser We Believe. digo, nada más fue un show porque no teníamos nombre y nos dijeron que tocáramos. Fue el nombre que sacamos de rápido, ¿no? Pero no teníamos definido todavía. Pues ya es que, como les comenté, yo desde que empecé mi primer banda tenía la intención de cantar, ¿no? De gritar. Desde chavillo me gustaba y tenía como esa inquietud. Y no se me dio porque me, me guardaron en la batería Te tocó la varios años, sí. batería. Entonces, fue como 2010, este, se, se desintegró 24/7. Agus creo que andaba de viaje en Canadá, hace un tiempo ya estudiar o algo así. Y cuando regresó ya no tenía banda. y fue cuando Guayabo me dijo así de, oye, güey, si hacemos un proyecto con Agus, está sin tocar. Fíjate, desde que queríamos hacer nuestro primer proyecto en el 2000, fuimos a invitar a Agus. Yo fui a buscarlo a su casa. Ahí, yo vivía en Sauces y él en el Rocío. Todo se gestaba allá en el norte. Y lo fui a buscar a su casa para decirle que queremos hacer una banda. Y otro nos bateó. Y me dijo, no puedo. Estaba armando Infamia. Entonces dijo, ya tengo acá un proyecto con Carlos. Entonces en ese entonces nos bateó. Y cuando lo vimos ya sin banda dijimos, pues ahora sí, cabrón. Y lo jalamos, sí, aceptó. Y también Mario, pues acaba de quedar sin banda. Y empezamos a hacer We Believe. Yo tenía por ahí, yo creo que como unas 4 letras que para Soldier me gustaba también escribir canciones, pero había unas que estaban como demasiadas ñoñas o positivas para Soldier. Entonces, se dio este nuevo proyecto y vamos a sacar las canciones de nuestro primer EP. Entonces, para un show se ponen los aferrados. Sí, no recuerdo, apenas empezábamos a ensayar, y como ensayábamos en Miranda, en la casa que era es de mi papá. Ahí también ensayaba Soldier, estaba Bobby en la guitarra y Bobby organizaba muchos shows, muy seguido, ¿no? Eh, él agarró y nos dijo, oye, tengo un show, pero me acaban de cancelar no sé qué, nadie podía tocar como de locales y nos dijo, háganme un paro, ¿no? Ya fuimos, teníamos creo que apenas como 4 o 5 canciones, no teníamos nombre, fue así de, ¿y cómo? Pues aferrados, ya que chido. ¿Cómo llegan a We Believe? Está como bien, no sé cómo decirlo, pero el nombre está como bien, como épico, ¿no? Pues creo que fue porque, no recuerdo si fue Agus que propuso sacar el cover de True Believers. Ajá. Y entre el cover de True Believers, les digo, creo que es obvio que por lo menos al principio, o más bien, We Believe está muy influenciado por Psycho Pirate, ¿no? Entonces, hay una canción de Psycho Pirate que se llama I Believe, que también a mí me gusta mucho. Entonces fue como, íbamos a tocar el cover de True Believers, me gustó mucho la canción, y entonces surgió así como la idea de ese nombre, y creo que nos quedó así como bien, ¿no? sí, Lo que es, sí. lo que es digo, son como estilos bien diferentes. Y tú entras acá en la voz, digo, después regresas a Soldier en la voz, pero
¿Qué diferencia notas tú como de componer en Soldier, que es, digo, el sonido es mucho más agresivo, a componer ya, si quieres o no, es un poco más melódico, We Believe? ¿Qué, qué diferencia notas tú en ánimo, tal vez en escribir letras? Pues creo que con Soldier lo poco que he llegado a hacer en la voz sí es como más sacar el, como el lado agresivo, ¿no? Las frustraciones que luego a veces uno trae, o sea, y, y con We Believe siempre ha sido como un lado más optimista a la hora de escribir. Optimista y hasta un poco punk, ¿no? Porque Ajá, es bueno, un poco contestatario, tienes unas rolas muy personales también, ¿no? sí, de hecho, por ejemplo, con Soldier creo que no habíamos escrito nada con tendencia como tan política hasta de las últimas canciones que grabamos. Y, y con We Believe sí, desde el primer disco por ahí, la de canción de Tiempo de Hacer, eh, yo creo que fue también por la época, o bueno, casi siempre pues uno escribe de Sí, acuerdo a lo que va viviendo, ¿no? claro. O sea, y de más joven, pues, trabajas, no tienes obligaciones y el mundo te vale madre, ¿no? Pero llega un momento en el que ya te das cuenta de por qué tu papá se quedaba todo serio a la hora de comer, ¿no? Y por qué se encabronaba al ver las noticias. Tu papá veía las noticias y terminaba encabronado y ya llega un momento en el que dices, con Con razón. razón. Sí, sí. Y fue donde empiezas a ver todo el tema, ¿no? De la, o te empieza a afectar un poco más el tema de las injusticias. Empiezas a ser un poquito más consciente, yo creo, a cierta edad. Y fue por eso que en un libro empecé a escribir de ese tema, ¿no? Eh, y digo, creo que lo vi como algo necesario. Pero como ese, pues sí, plasmar lo que estabas viviendo, ¿no? Como ese Sí, güey, y escape al bueno, final. y creo que a lo mejor todo vino también de la situación que estaba viviendo el país, ¿no? Porque fue, o sea, 2010 eh, fue cuando el señor Calderón vino a hacer su cagadero en nuestro país, ¿no? Entonces, todo mundo de cierta forma nos llegó a afectar, ¿no? Aunque aquí en Querétaro haya sido como de los estados más tranquilos o menos afectados, pero sí te dabas cuenta de todo lo que estaba viviendo en el país. Entonces creo que era imposible no molestarse, no indignarse por todo el pedo que había. Por eso fue que en Google empecé a tocar esos temas. Yo, ya que andamos en temas más personales, siempre arrojamos la pregunta acá porque, y creo que ha votado que igual todos tenemos como el mismo camino, pero tú, como qué crees, ¿tienes un lado espiritual? ¿Tienes algo de fe en algo? Creo que no. Mm, O sea, no sé, rara vez me pongo a pensar en ese tema. Casi siempre uno luego se mantiene ocupado. sí, Y como tal, en una religión no creo, ni en algún dios en especial. Ah, de acuerdo a lo que he vivido, yo creo que considero que todas las religiones o todos los dioses están basados como en la idea de lo que es bueno, ¿no? O de la bondad. Y pues respeto todas las religiones, digo, sí, creo que si, si el creer en algo a la gente les da la fe y la fuerza como para actuar bien, preocuparse por los demás, respetarlos, todo, etcétera, pues es válido, ¿no? O sea, creo que ya cuando se desvían y hacen cosas que no son muy correctas en voz de la religión o se aprovechan de la fe de la gente, pues es donde ya pierde algo, ¿no? Que cierto valor la palabra de esas religiones, ¿no? Pero digo, básicamente es por errores humanos, no tanto por la idea. como que al final siempre donde hay poder se pasan de lanza. Sí, pues, Se pasan de lanza.
el humano como que no sabe qué hacer con tanto poder y Ujú. termina aprovechándose. Y bueno, ¿qué te motiva en el día a día? Digo, estoy seguro que ya no es lo mismo de cuando empezaste en el hardcore y así, pero más bien lo voy a dividir en dos preguntas. Una es como, ¿qué te mantiene de pie en la vida? O sea, que pues de repente como dices, "No, ya sabemos por qué se enojaba nuestro papá y así, a ti qué es lo que te sostiene de pie". Y la otra es, ¿qué te hace seguir de aferrado, ¿no? En la música, en el hardcore, creando, ¿no? Literal creando canciones, creando letras, haciendo cosas. Pues en la vida yo creo que básicamente es como lo que nos rodea, ¿no? O sea, ahorita pues, tengo un hijo de 10 años, creo que a todos los que tienen hijos, pues es bien obvio cómo te cambia la vida, ¿no? O sea, la percepción de lo que es el amor, ¿no? Hay veces que los seres humanos tendemos a ser muy egoístas, siempre es que yo esté bien y que yo esté bien. Y al momento que tienes un hijo ya es como primero que él esté bien, ¿no? Y ya después todo lo demás. Entonces, ahorita yo creo que él, la familia como tal, eh, a mis hermanos, mi esposa, mi niño, ellos son los que te motivan para seguir trabajando, ¿no? Tanto por la necesidad de, de darles una buena vida como por la necesidad de verlos bien, de que sean felices. Esa es una de las mayores motivaciones. Eh, igual también parte de lo que me ha dado la música, eh, es lo que también me mantiene tanto en la música como en la vida, ¿no? Eh, yo de niño siempre fui muy introvertido, no hablaba con nadie, siempre era el que se sentaba atrás y no hablaba con nadie. Entonces, eh, cuando empecé a hacer las bandas y que quería cantar era porque como que sentía la necesidad de gritar algo, ¿no? O sea, todo lo que traía dentro y me ha ayudado mucho entonces en la cuestión mental, me ha mantenido como un poco más sano de lo que era antes eh, y, y eso me ha traído como muy buenas amistades, entonces el tener toda ese círculo de gente es como que una de las motivaciones. Y pues seguir en la música, creando, en parte es eso de que me ayuda, ¿no? A ser feliz, a mantenerme sano. Y, y también ahorita lo que estábamos platicando del tema de sacar esa voz que hable de lo que nos parece mal, ¿no? Entonces, yo, yo sé que a lo mejor y no llego a millones de gente, pero pues si le puedo aportar algo a 30 o 50 personas a que luchen por una vida mejor para todos, ¿no? O sea, eso me motiva mucho ahorita, el aportar algo al, al despertar de la gente, ¿no? O a crear un poquito de conciencia de lo que vemos que está mal, porque creo que tanto hay como ahorita una apertura ya de la gente más hacia la política, que digo, ahorita tú ves en internet, o sea, chavitos en sus veintes, que están muy clavados, muy interesados y protestando contra eso, con otros, o sea, antes no, por lo menos en mi época no, o sea, no se daba, los estaban saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud y eso, o sea, su preocupación era la fiesta y embriagarse y la chingada, o por ejemplo, no recuerdo si fue en el podcast de Elvisa que hablaba mucho de las broncas, o el Arco, ¿no? Que hablaba de las broncas de que los cholos llegaban a joder a los skates, a los taggers y de repente tú ibas a Carrillo y a las tocadas y había cabrones como más, como
de esa onda del rock urbano, así como más pandillerones, Un poco territorial. ajá, o sea, en esa época la juventud, pues, parte de todo el pedo que la política nos afecta, es en que en ese entonces la juventud no tenía como nada con por qué luchar o así, y los medios de comunicación obvio no te van a decir todo lo que está mal y todo eso. Entonces, la preocupación de los jóvenes en ese entonces era lo territorial, o sea, pinche instinto animal, ¿no? O sea, defender un territorio que ni siquiera es de ellos, ¿no? O sea, porque nadie es dueño de nada aquí. Entonces, ahorita estamos viviendo como una época muy diferente y eso me motiva un chingo a seguir aportando un poquito de todo ese tema. Regularmente le pedimos a las personas que vienen que nos recomienden 3 bandas que les guste de la escena nacional. ¿Cuáles serían tus 3 bandas que nos puedas recomendar? La escena nacional. Ah, por ejemplo, ahorita, recientemente, una banda de Tijuana que se llama Rejacero, es del ex vocalista de Days of Struggle. Acaba de sacar un nuevo proyecto que se llama Rejacero, está muy bueno, muy bueno. Pues a lo mejor no es tanto nacional, pero sí es de gente de aquí del país. Por ahí mi amigo Gabriel era guitarrista y vocalista de Nunca Más, de Guadalajara. Tiene años ya viviendo en Los Ángeles y él tiene un proyecto que se llama Viendo Verdades. Está también muy bueno, me encanta, ¿no? También tiene mucha esta onda de la protesta y la conciencia social. Y pues creo que, no sé, bueno, por ahí como una especie de comercial. Hace poco acabo de colaborar con los chavos de Supremo aquí en Querétaro en una canción que se llama Funak U. Igual me gustó mucho la rolita, por ahí sacamos un video, igual para que la gente lo cheque. Dice. También está ahí el buen Dice que ya estuvo aquí con ustedes, ¿no? Y que también participó con nosotros en We Believe. Dice y la chica es de Monterrey, ¿no? Sí, esta Lulú se llama. Cantaba en Los Regios. Creo que ya ahorita no están tocando, pero ella era vocalista de Los Regios de Monterrey. Oye, y aparte de hardcore, de punk, de metal, tal vez, ¿escuchas otras cosas? ¿Hay algo más que te lata? No sé, por ejemplo, de repente llego a escuchar cosas poperas. Me gusta mucho Florence and the Machine de Inglaterra, Sam Fender también de allá de Inglaterra, Natalia Lafourcade me gusta. No sé, ahorita no recuerdo más, pero pues yo básicamente escucho la mayoría del tiempo hardcore, punk, rock, ondas de emo, metal, pero hay luego cosillas que me llegan a gustar. The Weeknd también me la. Sí. Chido. Pues qué chido, Fix, que le caíste. Yo creo que igual y armamos una parte 2, ¿no? Porque aunque contaste una buena parte de tu historia y la historia de Querétaro Hardcore, creo que hay cosas que hacen falta ahí tocar más a fondo. Sí, ¿no? Sí, fíjate que creo que nos quedamos por ahí del 2010. Y ahí como que le seguimos dando la próxima vez del 2010 a la fecha. Sí, sería chido, porque cambió un chingo la escena, ¿no? O sea, de haber flyers de acá de 20 a 12 bandas, se redujo así bastante. Sí, ha habido como sus altibajos. Y bueno, también como que ha ido cambiando pues el gusto de la gente, ¿no? Hay veces que no siempre es bien aceptado un festival de tantas bandas, o a veces los shows son tan seguidos que ya no puedes en todos meter tanta banda, ¿no? Sí, ahorita es lo que siempre lo que les digo, este octubre ya, todas las bandas van a venir en octubre, todas, pero pues sí, yo creo que armamos una parte 2,
checamos ahí la historia hasta el día de hoy. Y pues gracias por haber venido. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más agradecer mucho a ustedes por el espacio y por darle voz a la gente que trabaja en esto, ¿no? O que forma parte de la escena como underground o alternativa de la ciudad, ¿no? Ya sea tatuaje, graffiti, todas son escenas o estilos de vida que a mucha gente nos ha gustado toda la vida, pero nunca han tenido un espacio, ¿no? Y ustedes están dándole ese espacio y esa voz a esa gente, entonces pues todo el éxito y muchas gracias. Gracias. Chido, chido. Las redes sociales del señor Fix van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla de la banda y personales de todos nosotros del programa. Sony, ¿algo más? Chidos, unos comentarios acá, hate. Suscríbanse, like, compartan, todo eso. Siempre se nos olvida decirles. Igual a la pandilla que quiera venir, que esté haciendo cosas, solo tírenos un mensaje directo por Instagram y todos son bienvenidos. ¿Va? Ok, chido. Adiós.